Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez en esta tarde. Bueno, la semana pasada el último tema que estuvimos trabajando fue nada más y nada menos que el de la ecología integral. Creo que es un tema franciscano, fue espectacular, pudimos conversar, escuchar, preguntarle mucho a Lirio. Fue una, una sesión muy interesante eh, y muy franciscana, ¿no? Entonces, Alirio creo que ha tomado muchos elementos del franciscanismo, entonces fue un espacio maravilloso en el cual pudimos comprender finalmente qué es la ecología integral, ¿no es cierto? Creo que nos quedó claro que no se trata solamente de lo verde, ¿no? Sino también del ser humano. Entonces creo que, bueno, y hay una tarea, ya algunos ya enviaron sus fotografías, ojalá todos sigan enviando sus fotografías de ecología integral, ¿no? Creo que era un ejercicio bien interesante que él nos proponía y seguramente que vamos a publicar como un collage con todas estas fotografías que son igual a ecología integral, según lo que nos dejaba como un ejercicio. Muy bien, en esta tarde Fray Juan Jairo nos va a acompañar con un tema también que no podíamos dejar de lado y es el de la sinodalidad, ¿no es cierto? Es un tema propuesto por el Papa Francisco, nos ha llamado la sinodalidad a caminar juntos, pero sobre todo a escucharnos, a escucharnos. Yo creo que también la orden en todos los documentos que yo estoy leyendo ahorita y poniéndome al día, precisamente nos habla mucho de eso también, ¿no? De escucharnos, de caminar juntos, pero sobre todo de escucharnos, de abrir espacios para el diálogo, de abrir espacios para la conversación y de podernos ir escuchando poco a poco entre todos. Fray Juan Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos, sé de todas sus ocupaciones, pero siempre aquí con esa presencia tuya, con testimonio tuyo en todo este trabajo tan especial. Eh, eh, pues bienvenido y bueno, esperemos que también sea una sesión bien interesante donde podamos escuchemos, participemos, generemos espacios de diálogo, que eso creo que es lo más importante. Bienvenido, Fray Juan Jairo. Muchas gracias y muchas gracias a todos y todas ustedes por venir, por estar aquí en esta reunión que se va convirtiendo para todas y todos nosotros una reunión maravillosa de encuentro realmente entre nosotros y de encuentro con la espiritualidad franciscana. Como decía Miguel, hoy ya vamos a hablar de sinodalidad y franciscanismo, capítulo de las esteras, y les quiero recordar que el objetivo de este módulo es consolidar la identidad misional franciscana en líderes y agentes de pastoral como posibilidad para animar a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia los procesos de transformación social. Nuevamente agradezco la invitación que me hacen y el tema que nos va a ocupar hoy, como decía, es la sinodalidad en el franciscanismo, poniendo de relieve el famoso capítulo de las esteras. De entrada es importante entender que la sinodalidad hace alusión a hacer el camino juntos desde la comunión de todos los cristianos. Y entonces para eso yo quise tomar un texto de un teólogo llamado Félix Placer Ugarte, que habla de la sinodalidad de esta manera. Él dice que una espiritualidad sinodal nos invita a escuchar, como decía Miguel ahora, con empatía, a dialogar con libertad y a aprender con humildad, a comunicarnos sin miedo ni reservas, porque el Espíritu sopla donde quiere, ¿no? Y él se apoya en Juan 4:8. Impulsar tal sinodalidad, dice Félix Placer, es confiar en el Espíritu del Señor. Y el Papa no lo duda cuando insiste en que el sínodo debe comenzar desde las pequeñas comunidades, de las pequeñas parroquias y de la totalidad del pueblo de Dios. Estos lugares serán aptos si viven los problemas de cada día en su entorno, si están cerca y comparten las búsquedas, y de esperanzas de las personas y grupos más necesitados con los que conviven. Si su centro no es la parroquia y su culto, sino la situación de quienes sufren, si su compromiso les lleva a unirse a sus luchas por la justicia, la fraternidad y la igualdad.
Dice el teólogo que, sin embargo, todavía persisten reticencias autoritarias, jerárquicas y clericales y posiciones conservadoras recurrentes. Dice que muchas de las llamadas comunidades cristianas e iglesias particulares están alejadas de la vida y se encierran en temerosas en sus prácticas devocionales. Por tanto, se hace necesaria y urgente una espiritualidad de la audacia, de la parresía, de la utopía, de la profecía, del diálogo, donde todas las personas aprendemos de todas, en especial de los más humildes, marginados y desprotegidos. Esto supone, dice el teólogo, cambiar de posturas eclesiásticas, las posturas eclesiásticas dominantes, para poder escuchar al Espíritu del Señor que se manifiesta en los signos de los tiempos, en la vida de las personas, en la vida de las mujeres, de los hombres, con sus problemas de cada día, en los conflictos y luchas liberadoras. El camino de la Iglesia está trazado según la Constitución Pastoral del Vaticano II entre los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Es su hoja de ruta para cumplir su misión en salida al mundo en que vive y al que está enviada, urgida por el Espíritu, como Jesús de Nazaret, a fin de dar la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos y oprimidos. Solo siguiendo esa dirección será fiel a quien vino para realizar la más profunda liberación de la humanidad y la plenitud de toda la creación. Esta es la misión que constituye su identidad, desde la comunidad más humilde hasta su extensa presencia en todo el mundo. Entonces, desde aquí, hermanos y hermanas, nace y se concreta el sentido de la sinodalidad, es decir, de su caminar juntos, de su andadura común, movida por el Espíritu al servicio solidario de la humanidad. Por tanto, si la Iglesia, como nos invita el Papa Francisco, asume ponerse en camino sinodal, debe mirar en primer lugar a quienes sufren, a las personas y pueblos pobres, a emigrantes y refugiados, a quienes están en el abismo de la marginación, al que gran parte de la humanidad ha sido abocada por sistemas de poderes inhumanos, impulsores de una economía de la exclusión y de la equidad. Fue precisamente a esa gente a la que miró Fray Gabriel. Fray Gabriel miró a esa gente y entonces asumió promover la sinodalidad como modus vivendi et operandi, ¿sí? Como una forma de ser y de vivir y de actuar en la historia de manera deliberada, ¿no? Fray Gabriel puso en juego su vocación, ¿sí? La puso en contacto con la realidad concreta que viven estos hermanos nuestros habitantes de calle. Es preciso hacer entonces, para entender por qué abandonamos en el transcurso de la historia de la Iglesia, por qué abandonamos la sinodalidad, por qué nos volvimos como somos, ¿sí? Porque la sinodalidad quedó como en una gaveta ya escondida. Y para eso me he servido de un texto de un teólogo también franciscano llamado Leonardo Boff, que en el capítulo 4 de su obra Francisco de Asís, Ternura y Vigor, hace una relación histórica en la que explica cómo fue la Iglesia, ¿sí? Cómo fue la Iglesia y en qué momento perdió la sinodalidad. Ya les comento.
Vamos entonces a tomar el texto de Leonardo. Dice Leonardo: a partir del siglo IV, con el cambio de rumbo constantiniano, toda la iglesia, comunidad de los fieles con su jerarquía, es empujada a asumir la conducción política y cultural de Occidente. En la medida en que el imperio dejaba en los hombros de la iglesia esta responsabilidad, la iglesia sentía más y más la necesidad de un cuerpo de especialistas que con cohesión y coherencia llevase adelante este desafío histórico impuesto por las exigencias del tiempo. Este cuerpo de peritos estaba integrado por los clérigos. Pongamos mucha atención en este tema. En razón de una mayor eficacia histórica y para hacer frente a otras necesidades, con el desmantelamiento del Imperio Romano, la Iglesia era la única organización universal que daría solución al problema del desmantelamiento. Y entonces en la Iglesia, al interior de ella, se fue concentrando progresivamente el poder, tanto religioso como civil, en las manos del clero. A partir del siglo VIII, el clero se fue configurando como un cuerpo sociológico al interior de la Iglesia que alcanzó su pleno dominio con el Papa Gregorio VII e Inocencio III, en la época de San Francisco, precisamente. Así, queridos amigos y amigas, tiene su origen el clericalismo, que significa la total concentración del poder en manos del clero. El clero monopoliza la administración de los bienes de la salvación y se transforma en el detentor exclusivo de la competencia necesaria para la producción y reproducción del capital simbólico. Se lleva entonces a cabo una creciente desapropiación de los laicos hasta ser reducidos a una masa de fieles. Una masa de fieles clientes del culto, dispensados de producir bienes religiosos, y hasta el propio lenguaje refleja este proceso de concentración y de expropiación. Clérigo significará letrado e intelectual, y laico significará iletrado e ignorante. Junto a estas prácticas signadas por el clericalismo, se elabora entonces la correspondiente justificación teológica, dice Leonardo Boff. No se reflexiona ya a partir del Jesús histórico, débil, en poder y fuerza, con la fuerza en el servicio, dejando la utopía de una comunidad de hermanos, sino a partir de la unicidad de Dios, creador del cosmos. Este Dios único, representado por el clero, en la cabeza del Papa, Dios visible en la tierra, entre comillas, así decía el Papa Gregorio II. El Papa es Dios visible en la tierra. O en términos cristológicos, la única cabeza invisible del cuerpo de la Iglesia, Cristo, se hace visible en el Papa, cabeza visible de la Iglesia. Entonces la Iglesia se convierte en una monarquía, la monarquía de San Pedro. Es la famosa teoría de la cefalización de la Iglesia. De una iglesia comunión, entonces, entre pueblo y ministros, se pasa lentamente a la comprensión de una iglesia piramidal. La iglesia es principalmente el clero, cuya cabeza es el Papa. Y entonces afloran la distinción entre dos clases de cristianos, como dice el Código de Graciano, alrededor del 1140, año 1140.
Graciano es el padre de la canonística católica. Dice Graciano, los clérigos que han recibido el poder de Cristo y los laicos que no lo han recibido. Los primeros, los clérigos, se dedican al servicio divino, a la contemplación y la oración, libres del contagio del mundo. Y los segundos, los laicos, se les autoriza casarse, cultivar la tierra, defender las propias causas, presentar ofrendas en el altar, pagar diezmos, pudiendo así salvarse si además evitan el vicio y practican el bien. Se verifica aquí, repite Leonardo, una completa expropiación de los laicos en términos eclesiales. En los primeros siglos prevalecía en la iglesia lo comunitario, la iglesia de la Sacra Comunio, con una participación activa y diferenciada de todos los cristianos, incluso en la elección del Papa y de los obispos. En la revista Concilium 157 de 1988, se dedica un gran estudio a la elección local de los obispos en aquel tiempo por parte del pueblo santo de Dios. Luego esa categoría ya cambió en el régimen de cristiandad y se organizó como sacra potestas en torno a categorías de poder que condujo a la iglesia a lo que tenemos actualmente. Hasta aquí Leonardo Boff. Es en el anterior contexto que acabo de leer que tiene su desarrollo el franciscanismo como movimiento evangélico y social. Compuesto inicialmente por un grupo de hombres y de mujeres, el franciscanismo, de clases sociales pudientes y emergentes, que andaban en búsqueda de sentido de la vida, hallando en los predicadores de aquellos tiempos aciagos la posibilidad de nuevos estilos de vida que ya había predicado el famoso abad Joaquín de Fiori. Después de una radical crisis en la que perdió el horizonte trazado, Francisco de Asís, frecuentando la soledad de campos y cuevas, inicia un camino de conversión que atrajo a numerosas personas de su ciudad y de la región. Con el afianzamiento de su nuevo estilo de vida y habiendo conservado su empatía natural, se hizo a nuevos amigos que lo escuchaban con interés. Fue así como nació la Fraternitas, que iluminada por el diario acontecer, leído en clave de fe e iluminado con textos evangélicos, iban dando forma de manera sinodal a un grupo dinámico formados para tomar decisiones en un consenso que daba razón de una identidad propia. Francisco da testimonio de ello cuando dice en el versículo 14 de su testamento, a propósito de los orígenes de la fraternidad, Francisco dice, comillas, y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio, y yo lo hice escribir en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Ese y después que el Señor me dio hermanos, dice de alguna manera que es en el seno de la Fraternitas donde el Señor se revela. Y esa práctica es totalmente contraria a la que Leonardo nos contaba arriba en el análisis. Así puede entenderse que Francisco y los primeros hermanos están de alguna manera en contravía de la clericalización de la comunidad eclesial. Así puede entenderse
cuando consulta a sus hermanos y a la hermana Clara sobre el modo como ha de vivir su vocación, según un estilo determinado de vida, y asume la indicación recibida como palabras del mismo Dios. Francisco entiende que Dios habla a través de la fraternitas, que no habla necesaria y únicamente a través de quienes coordinan la fraternidad o la iglesia. Fruto de este caminar son los acuerdos que van configurando la regla a fuerza de hacerse preguntas y darse respuestas en el caminar juntos. Así nacen los textos de 1209, que es la protorregla, de 1221, que es la regla novulada, y de 1223, que es la regla bulada, de la cual estamos celebrando el 8º centenario este año. Dicho caminar es indudablemente sinodal, porque es grupal, porque es un camino hecho juntos, y está a la raíz de nuestros orígenes franciscanos, de nuestra primitiva fraternidad, que no deja de inspirarnos constantemente. Hablemos de la regla de 1223. Esa regla ha sido llamada la regla bulada por haber sido aprobada mediante una bula por el Papa Honorio III en el 29 de noviembre del 1223. Es un texto de Francisco y sus hermanos, un texto construido sinodalmente, recogiendo la andadura de la fraternidad, la caminada de los hermanos desde 1209. Dicho texto no es una ocurrencia intelectual, es una puesta por escrito en pergamino de un escrito previamente impreso en el corazón de cada hermano por el Espíritu del Señor. Presentado el texto al Papa Honorio para ser aprobado, el Papa lo aprueba con este texto de él. Dice el Papa Honorio, comillas, yo, Honorio, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los amados hijos del hermano Francisco y los demás hermanos de la orden de hermanos menores, salud y bendición apostólica. Suele acceder la sede apostólica a los piadosos votos y acoger de buen grado los honestos deseos de quienes le suplican, por lo que, amados hijos en el Señor, atiendo a sus piadosos ruegos con la autoridad apostólica. Les confirmamos la regla de su orden aprobada por el Papa Inocencio de feliz memoria, nuestro predecesor, inserta en las presentes y con la protección de este escrito la corroboramos, la cual dice así. Y sigue entonces a reglón seguido el capítulo primero de la regla que está aprobando el Papa Honorio III, que dice lo siguiente, y voy a leer la primera parte de esta regla sinodal, escrita en Fontecolombo por 3 o 4 hermanos que recogen la praxis de la fraternidad. Dice la regla, comillas, en el nombre del Señor comienza la vida de los hermanos menores. Se trata, pues, hermanos y hermanas, de esta reunión, de una vida y no de una devoción a un santo. Es un estilo de vida, esta regla, que a renglón seguido se va perfilando. Es una forma de vida vivida en el nombre del Señor, en nombre de nadie más. En nombre del Señor que inspiró a Francisco y a los primeros hermanos a vivir en clave de evangelio, en clave de buena noticia, en clave de buen vivir, de summa causai, dirían nuestros ancestros de América del Sur. Obedientes
al proyecto de Dios sobre la humanidad hecho carne en Jesús. Desapropiados, o sea, ágiles para hacer el camino, y transparentes, o sea, castos en sus relaciones fraternas y sororales. No es una devoción, lo repito, es un proyecto de vida que hace visible el sueño ancestral de Dios sobre todos y sobre todo. No es un movimiento de renovación como tantos otros en la iglesia. No, este nuestro, escrito en esta regla sinodal, escrito en Fonte Colombo en 1223, es un proyecto de vida que afecta nuestro ser político, que afecta nuestra comunitariedad, que afecta nuestros afectos, nuestra economía, nuestra espiritualidad. Es un proyecto de vida abierto para todo hombre y mujer, para todas las culturas, credos e identidades de todo tipo, sociales, afectivas, culturales. Es un proyecto de vida para toda la humanidad, convocados por el Espíritu, todos los humanos, para amarnos mutuamente. Es un proyecto de vida para toda la familia humana, para toda la familia franciscana en el mundo y en Colombia. Recuerden que empieza el texto diciendo, en el nombre del Señor comienza la vida de los hermanos menores. Y por eso suena exótico cuando los hermanos menores nos dicen padres. Padre fulano de tal, padre sutano. Nosotros no somos padres, nosotros somos hermanos, frailes, fray fulano, fray perano, o Juan simplemente, o Pedro, como quieran llamarnos. Lo acontecido con las reglas llamadas de San Francisco era el modus operandi de la primitiva fraternidad. Un texto icónico es el que a continuación vamos a compartir para ser leído, y le pido a Miguel que por favor lo comparta. Es el texto del capítulo de las esteras. Ahí la fraternidad se reunía a hablar de la andadura, de la caminada. Quien quiera compartirnos, prestarnos el servicio de la lectura, se lo agradecemos encarecidamente. Si quiere yo colaboro. Claro que sí. Capítulo 18. Como San Francisco reunió un capítulo de 5.000 hermanos en Santa María de los Ángeles. ¿Cómo San Francisco? El fiel siervo de Cristo, Francisco, reunió una vez un capítulo general en Santa María de los Ángeles, al que asistieron 5.000 hermanos. En él estuvo presente Santo Domingo, cabeza y fundador de la Orden de los Hermanos Predicadores. Se dirigía de Borgoña a Roma, y habiendo sabido de aquella asamblea capitular reunida por San Francisco en la llanura de Santa María de los Ángeles, fue a verla con 7 hermanos de su orden. Se halló también presente a este capítulo un cardenal devotísimo de San Francisco, al cual él le había profetizado que sería papa, y así fue. Este cardenal había llegado expresamente de Perusa, donde se hallaba la corte pontificia a Asís, y todos los días iba a ver a San Francisco y a sus hermanos. A veces cantaba la misa, otras veces predicaba a los hermanos en el capítulo. Experimentaba grande gozo y devoción este cardenal cuando iba a visitar aquella santa asamblea, viendo en la explanada en torno a Santa María de los Ángeles, sentados a los hermanos por grupos, 60 aquí, 100 allá, 200 o 300 más allá, todos
todos a una, ocupados en razonar de Dios, unos llorando de consuelo, otros en oración, otros en ejercicios de caridad, y en un ambiente tal de silencio y de modestia que no se oía el menor ruido. Lleno de admiración al ver una multitud tan bien ordenada, decía entre lágrimas de gran devoción: verdaderamente este es el campamento y el ejército de los caballeros de Dios. En toda aquella muchedumbre a ninguno se le oía hablar de cosas vanas o frívolas, sino que donde quiera se hallaba reunido un grupo de hermanos, se les veía o bien orando, o bien recitando el oficio, o llorando los propios pecados y los de los bienhechores, o platicando sobre la salud del alma. Habla por toda la explanada cobertizos hechos con cañizos y esteras, agrupados según las provincias a que pertenecen los hermanos. Por eso este capítulo fue llamado el capítulo de los cañizos o de las esteras. De cama les servía la desnuda tierra, algunos se acostaban sobre paja, por almohada tenían una piedra o un madero. Todo esto hacía que todos los que los veían o escuchaban le mostraran gran devoción, y era tanta la fama de su santidad que desde la corte del Papa, que estaba a la sazón en Perusa, y de otros lugares del viaje de Spoleto, iban a verlos muchos condes, varones y caballeros, y otros gentiles hombres y mucha gente del pueblo, así como también cardenales, obispos y abades, además de otros clérigos ganosos de ver una asamblea tan santa, tan grande, tan humilde como nunca la había conocido el mundo, con tantos hombres santos juntos. Pero sobre todo iba para ver al que era cabeza y Padre Santísimo de toda aquella santa gente, aquel que había arrebatado al mundo semejante presa y había reunido un gran rey, tan bella y devota, tras las huellas del verdadero pastor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Con Muy mucho gusto, padre. amable. Con mucho gusto, Fray Juan. Bien, entonces vamos a seguir entonces con esta reflexión, pero primero vamos a escuchar qué les produce a ustedes este texto que acabamos de oír en clave de sinodalidad. Tienen la palabra. Nidia. Buenas noches, hermanos y hermanas, paz y bien. Gracias, Fray Juan, por todos estos aportes que nos regala en esta noche. A mí en particular, esta lectura, este episodio de la vida de San Francisco y de los hermanos de nuestras distintas órdenes, pues me genera como mucha alegría, ¿no? Y esperanza, porque creo que a través del encuentro es que se genera la fraternidad. A mí me gusta mucho nuestra espiritualidad porque, a diferencia de otras espiritualidades de la iglesia, el centro es la fraternidad. Hay otros, ¿cierto? Pero yo creo que nosotros vivimos el evangelio es como hermanos, porque ahí es donde encontramos a Dios. Y entonces este capítulo en particular muestra que a pesar de las, digamos, de lo humilde que podía ser el lugar, de las dificultades que podía haber para reunir tantos hermanos y hermanas, como que fue un momento espiritual y también en la parte afectiva y humana fue algo inolvidable, yo creo, y muy trascendente, porque les permitió compartir. Yo creo que la sinodalidad también es del encuentro, de acoger, y creo que este texto nos muestra eso, entonces yo creo, pues eso me llena también de como de mucha esperanza, porque creo que hay muchos espacios para encontrarnos, este es uno,
y pues desde esos pequeños momentos se empieza a construir la sinodalidad y la fraternidad. Muchas gracias, Nidia, y qué bueno verte aquí. ¿Quién más? Padre, perdón, Juan, Sí, Fray Juan Rendón. Mire, a mí me trae mucho a la memoria las palabras aquellas de que de que la palabra anuncia, la palabra motiva, pero los hechos arrastran, los gestos, las actitudes arrastran. Nada más convincente para un cristiano, digamos, evangelizador, que hacerlo desde la misma realidad, desde las mismas afugias, desde las mismas condiciones de precariedad, de dificultad que viven los hermanos. De manera que yo creo que esta es como la esencia del verdadero cristianismo. Tan lindo que es escuchar cómo estos hermanos llamados la orden de los hermanos menores, cómo ellos dan ejemplo desde la mirada misma de Jesús, porque que nos enseñó fue Jesús. Jesús nos enseñó todo el tiempo, era que la humildad era lo más importante para poder, digamos que, empatar, ¿sí? Con las comunidades. ¿Cómo lo hacía? Como lo hizo Gabriel. Gabriel se abajó de tal manera hacia las personas de la calle, hacia los hermanos de la calle, que pues obviamente cualquier palabra que él dijera tenía ahí sí todo el sentido del mundo, porque pues las palabras cogen sentido cuando los hechos las acompañan. Eso es lo que quería comentar. excelente tu reflexión y la de Nidia. A mí me parece que vamos entonces reflexionando en clave de sinodalidad, y este capítulo de las esteras con toda esta cantidad de hermanos de distintas regiones, de distintos lugares y seguramente de distintas tendencias, ¿sí? Hacen eh, rico el contenido de esta parte excelente de nuestra espiritualidad. Nosotros no hemos sido llamados a la uniformidad, sino a la fraternidad. Y eso requiere, eso pide de nosotros una exigencia una enorme exigencia de respeto mutuo, ¿no? Sigamos entonces escuchando a los hermanos que quieran decir o las hermanas que quieran decir algo al respecto. Fray Juan, bueno, yo también quiero como compartir un poco, ¿no es cierto? Bueno, me llama mucho la atención, bueno, eran 5.000 hermanos, una cantidad de frailes, y me llama mucho la atención que inclusive Santo Domingo y Guzmán, ¿no? Y dominicos, ¿no? Qué maravilla que estuvieran allí también, y otra cantidad de personajes que nombran ahí también, ¿no es cierto? Eh, Qué maravilloso, pues seguramente que este ejercicio ustedes lo siguen haciendo, Fray Juan, ¿cierto? Este capítulo de las esteras, por lo menos a nivel de ustedes, de provincias, en estudiantes. Yo he visto aquí, por ejemplo, en la provincia de la Santa Fe, que lo han hecho con estudiantes, el capítulo, como un ejercicio del capítulo de las esteras, con el ánimo también de escucharse, ¿no es cierto? Pues qué maravilloso que ojalá ese capítulo de las esteras, ojalá lo abrieran. eh, Ojalá también pudieran estar todos los laicos, ¿no? Sería interesantísimo que hubiese como un ejercicio donde, un capítulo de las esteras donde pudieran estar todos los hermanos, pero también todos los laicos, ¿no es cierto? No solamente los que están en la OFS, sino ojalá también abrir a otras personas. Eso sería interesante, eso es como una propuesta mía, ¿no? Muy bien, Miguel. Y precisamente este año vamos a hacer un capítulo de las esteras a nivel nacional, que ya les iremos contando en qué consiste, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo al respecto sobre este texto? ¿O sigo compartiendo la reflexión preparada para esta noche?
¿Hay alguien más que quiera aportar desde el texto? Pues buenas noches, Fray, buenas noches, Miguel y todos. El ejemplo final donde Francisco es comparado con un Jesús, para mí me queda en una enseñanza muy profunda porque lo que arrastra, como dijo Luis, es el ejemplo, pero Francisco tocó corazones. Porque no reúne 5.000 personas, ni reúno yo 1.000 personas por ser Adriana, ni por ser Pedro, ni por ser Juan. Las reúno porque Jesús tocó el corazón y el Señor me utilizó como instrumento y Francisco se dejó utilizar. Y en el mejor de los sentidos, Fray, me queda como los papas en la autoridad eclesial y en lo que yo he aprendido en este diplomado que me lo quedo muy fuerte es cómo la iglesia en sus niveles jerárquicos altos, a nuestros papas, ustedes en comunidad franciscana, han sido tan sabios para entender la dimensión tan compleja del humano, y a veces yo acá tan chiquito me complico, y el que está arriba tan grande lo ve tan práctico. Eso me lo he quedado, y ahora con esta lectura me lo confirmo. Dios maravilloso. El Papa no dijo, vea, y por acá, ¿por qué se va a reunir con esto? Ni la Iglesia Alta dijo, venga, ¿y por qué no lo hace de esta manera? No. Me lo gozo ver cómo en lo más alto de nuestros papas y en esa sabiduría que poco a poco hemos ido aprendiendo en las encíclicas y en lo que usted nos ha compartido tan maravillosamente con la luz del Espíritu, Fray, es eso. Santo, los más grandes realmente sí son los más humildes porque son llamados por Jesús. En eso me quedo, Fray, se lo agradezco mucho. Quiero aportar algo. Sí, Gustavo, mucho gusto. Mucho gusto, hermano. A veces nosotros idealizamos mucho y decimos San Francisco, pero él siempre se llamó el hermano Francisco. Fue un capítulo muy importante para los hermanos, pero también se vio mucho la parte humana, los intereses que tenían los hermanos y que al hermano Francisco no lo entendían. Por eso siempre lo consideraron como un ignorante o un indocto, porque Francisco tenía su proyecto de vida evangélica muy marcado en su mente y en su corazón, y lo que él quería hacer, lo que Dios le inspiraba, y un poquito de aporte ante la situación que vivía la iglesia. Muchos hermanos querían otro modelo de reglas, y por eso dice que él escogió al cardenal Ugolino, lo cogió de la mano, lo sacó afuera, y dice que ni la regla de San Benito, ni la regla de San Basilio, ni la regla de San Agustín, sino que el Señor lo llamaba a ser un loco en el mundo. Y pensando en la vida de Fray Gabriel, muchas veces nosotros los frailes no lo comprendimos ni lo valoramos. Y en este momento, tristemente, ya cuando muere una persona, ya se comienza a hacer valorarla y mostrar todas las cosas bonitas que tuvo Fray Gabriel. Y esto es para ponerme a reflexionar como fraile, tantos hermanos que nosotros tenemos y que muchas veces no los valoramos en las gracias y dones y carismas que el Señor le da, mientras que la gente particular sí los admira y sí los quiere. Muchas gracias. Uy, padre, qué fuerte. Muchas gracias a ti, Gustavo, por la sinceridad y por la audacia en exponer lo que estás exponiendo. Ciertamente eso sucede. Y yo creo que tú nos abres el camino para seguir con el texto que tengo preparado para esta noche. Dice así: lo que para algunos significó un fracaso en el franciscanismo, que fue la división entre conventuales y observantes en el año 1521, debido a las tensiones entre estos dos grupos, puede leerse también, y a pesar de lo traumático de la situación, como un valor que permite la coexistencia de diversas posturas y acentos
frente a un mismo carisma y en comunión con lo fundamental o modo esencial de la primitiva fraternitas, en la que no había lugar a dudas, se tenía la certeza de estar caminando un camino inspirado por el Espíritu de Dios. La partición entre conventuales y observantes es manifestación de la diversidad en la fraternitas y la negación de la uniformidad. Ese capítulo de las esteras, que tenía unos 5.000 hermanos, seguramente los 5.000 hermanos no pensaban de igual manera todos. Hay por ahí un cartel que ponen en internet algunas veces que dice: cuando un grupo grande dice que está pensando la misma cosa, es muy posible que no esté pensando nada, ¿sí? Porque cuando un grupo grande está reunido, seguramente hay mucha diversidad de pensamientos. Dicho camino, el camino de los franciscanos, a diferencia del camino monástico, que es encerrado y estable, ha de vivirse según el Espíritu del Señor a la intemperie, así como Fray Gabriel empezó de alguna manera a vivir, en compañía de las gentes de campos y ciudades, gentes que son motivo de su alegría según la regla de 1221, que en el capítulo 9 dice, y voy a leer textualmente esto que dice esa regla, y piensen cuando esté leyendo en Gabriel. Dice: alégrense los hermanos cuando conviven con gentes de baja condición y despreciada, con los pobres y débiles, con los mendigos de los caminos. Cierro comillas. Es un texto de San Francisco. Según la regla de 1223, 2 años después, en el capítulo 6, versículo 7, dice cómo han de estar los hermanos con estas gentes que viven en la calle, con la que comparten la vida. Dice el texto, y los hermanos muéstrense familiares entre sí y con total confianza manifiéstense mutuamente sus necesidades, cuidándose como una madre ama y cuida a su hijo carnal. Cierro comillas. Sabemos, hermanos y hermanas, que el Señor les iba revelando a los hermanos de los primeros años este modus vivendi, escrito por la fraternidad en las reglas y confirmado por los papas Inocencio y Honorio y por el mismo hermano Francisco en el testamento. Dicho camino vivido, como decíamos, a la intemperie, compartiendo las condiciones de vida de aquellos que son causa de su alegría, los empobrecidos, los marginalizados, los habitantes de calle. Es de anotar la importancia que tienen las reuniones periódicas de la fraternidad para llegar a acuerdos y poner por escrito lo que el Espíritu les va indicando a los hermanos. Las reglas legislan al respecto. Legislan estas reuniones que son llamadas capítulos. Por se llama capítulo de las esteras. Y deben suceder en Pentecostés. O sea, recordemos que para Francisco el Espíritu Santo es el verdadero ministro general de la fraternidad. Y no solamente eso, recuerden que para Francisco, Clara es esposa del Espíritu Santo. Desde el comienzo de la caminada ya vemos reunidos a los hermanos y las hermanas en el bosque
compartiendo los dones que les ha dado el Señor en su seguimiento, ya que su discernimiento va a lo concreto y contienen un sincero deseo de ser coherentes. Un fraile conventual llamado Julio Cesáreo hizo una reflexión al Sínodo General de los Obispos sobre la sinodalidad desde la espiritualidad franciscana, y este fraile les dice lo siguiente: en el contexto cultural y social en el que nació nuestra orden, el de la Baja Edad Media italiana, sobre todo, la fraternidad se ha caracterizado siempre por una fuerte impronta democrática. Las decisiones importantes, dice este fraile, deben ser siempre el resultado del consenso de la mayoría y no deben ser impuestas por la autoridad. Existe una conciencia compartida de que la instancia más alta de autoridad es precisamente el capítulo, ya sea a nivel local, provincial o general. Con respecto a la respectiva autoridad personal del guardián o superior local, el ministro provincial y el ministro general, el capítulo es lo más importante. En una estructura de este tipo, en la que la autoridad superior es el capítulo, la cuestión de la convergencia y el lento y paciente discernimiento comunitario son esenciales. Las principales herramientas en este sentido son la puesta en común transparente de la información sobre el tema a tratar, los estudios en profundidad ad hoc encargados en su mayoría a terceros, o sea, externos, y por tanto imparciales, especialmente durante las asambleas fraternas específicas extraordinarias, la posibilidad de compartir en pequeños grupos y en asambleas los pros y los contras. A continuación, las decisiones suelen remitirse a la asamblea capitular ordinaria, que tiene lugar en una fecha posterior, de modo que haya tiempo suficiente para que la decisión madure y se comparta lo más ampliamente posible. Así se comporta la Fraternitas franciscana. Aquí no hay autoridades de tipo militar. Mandan unos y obedecen otros. No, aquí todos construimos la vida en el compartir cotidiano de aquello que nos ocupa. Los conflictos y las diferencias de opinión están a la orden del día en un proceso de este tipo. Y el camino habitual que se sigue es, una vez más, el de la paciente dinámica de un camino de purificación personal, comunitario, que desde la exagerada focalización en el yo hacia una visión más comunitaria y evangélica de los temas. O sea, abandonar el yoísmo y empezar a pensar en la comunitariedad, más bien en la fraternidad. Exige un camino de purificación mental, personal. 2, dice este fraile conventual, escuchar a todos los implicados. Escuchar a cada hermano, cada hermana. Esto seguramente sucedió en ese capítulo de las esteras. 3, tener en cuenta las peticiones expresadas, también por el disenso, que siempre es libre, y que en general se considera útil para una comprensión profunda de las cuestiones y para elaborar decisiones lo más compartidas posible.
O sea que aquí no le tememos a la dichosa polarización. Sabemos que el mundo es polarizado, tiene dos polos, ¿no? Y que las sociedades tienen distintas posiciones. No se trata de uniformarnos, sino de que el disenso pueda hablar, expresarse. En esta Colombia donde disentir es peligroso. D, aplazar la decisión, aún con el riesgo del inmovilismo, hasta que se desarrolle una visión compartida. Para evitar este riesgo, la autoridad tiende a fijar un plazo razonable en el que debe tomarse la decisión. Un ejemplo es el proceso de la redacción de las constituciones de las órdenes, que implican 4 años o más, pensando las constituciones. Otro ejemplo es el siguiente. Para evitar este riesgo de bloqueo, se decide recurrir al capítulo como autoridad superior. Creo que es muy importante que nosotros compartamos con nuestro país, compartamos esta riqueza que tenemos como espiritualidad franciscana, como espiritualidad sinodal, capaces de poner a dialogar los contrarios. Ningún ciudadano franciscano debería estar cerrado al pensamiento de otros ciudadanos que piensan la realidad de manera diversa. Deberíamos desde esta espiritualidad abrir nuestros espacios como nuevas ágoras donde unos y otros construyen realidades para que la vida fluya, para que la paz sea posible, ¿no? Yo creo que nosotros nacimos, pues, como proyecto espiritual en la Edad Media, que tiene que decirle a este proyecto de Colombia, de una Colombia agitada en lo social, en lo político y lo eclesial, nacimos con una impronta que podría generar en el país una manera de ser Colombia, ¿sí? Que soñamos todos, abandonando el signo de la guerra que ha condenado este país a 100 años de soledad, como lo decía Gabriel García Márquez. Esta guerra que ha imposibilitado la convivencia social y el bienestar para todos. Yo creo que tenemos que rescatar nuestro espíritu sinodal, que es una urgencia, que no debemos apostarle a la guerra, a la violencia, ¿sí? Que esa palabra griega sínodo, que equivale a concilium, que equivale a un camino recorrido juntos, debemos hacer la vida, porque ahí nos jugamos entonces nuestra vocación evangélica como franciscanos y franciscanas. Y eso sí que lo entendió Gabriel. Gabriel, cuando iba a la oficina de Familia Franciscana de Colombia a hablar con nosotros, a tomarse su tinto en la 33 con séptima en Bogotá, hablaba de este sentido de lo sinodal, de hacer camino juntos, y era su gran sueño, caminar con los de la calle, ¿no? Y por eso fue tan incomprendido, porque nosotros finalmente terminamos siendo muy monjes, y hablo de los frailes, y muy estáticos, hablo de los cristianos que se contentan con ir a misa
o dar una que otra limosna de vez en cuando. Entrar en Cuaresma significa en estos momentos para nosotros, entrar en Cuaresma significa convertirnos a la sinodalidad y hacer un proceso realmente de escucha, de discernimiento de la voluntad de Dios en la iglesia como bautizados y como ciudadanos colombianos. Hasta aquí mi reflexión. Tienen la palabra. Nuevamente. Muy bien, abramos un espacio para conversar desde lo que hemos escuchado, desde lo que hemos reflexionado en esta tarde con Fray Juan. Entonces, escuchamos, pueden levantar sus manos. Muy bien, Adriana, Nidia, vayan levantando sus manos. Ojalá mucha gente que quiera compartir esta noche, que creo que es muy interesante estos espacios que se abren para conversar. Adriana, por favor. Fray, yo tengo una pregunta. Soy ignorante total en este proceso y mi imaginación pregunta esto, la sinodalidad, toda la unión, ¿cómo la comunidad franciscana puede llegar o cómo participa dentro del mismo Vaticano siendo comunidad franciscana? Pues soy ignorante total, trato de imaginármelo, pero pues no es como el Congreso ni el Senado para mí tan de ley laica y tan ley de leerla, pero cómo yo puedo sentir, cómo yo puedo aprender, cómo la comunidad franciscana, la salesiana, cómo todas las comunidades organizadas participan en el Vaticano, en esto que es un orden, un gobierno, por decirlo de alguna manera, cómo llegan a ser cardenales. Esa es como una inquietud, cómo funciona esa parte de organización dentro de yo, comunidad franciscana, unirme con todo el Vaticano y toda la Iglesia General Católica, y así pues como cada comunidad hace esa participación. Juan, es como una pregunta humana. Mira, Adriana, nosotros tenemos el origen en la iglesia como un movimiento, y ya lo hemos hablado en las distintas reflexiones que hemos tenido, un movimiento como alternativo dentro de la iglesia, ¿sí? Nosotros cuando nacimos en la calle, nacimos sinodalmente, como lo hemos descrito, pero en el camino se nos ha pegado el polvo del camino y terminamos en el camino pareciéndonos a aquello que negábamos. Si tú ves las instituciones franciscanas, para muchas de las instituciones franciscanas, lamentablemente, esta reflexión de la sinodalidad les es extraña y los pone en crisis, ¿sí? Porque las instituciones franciscanas se clericalizaron, ¿sí? Y tomaron unos esquemas piramidales parecidos a aquellos que negaba el fundador, ¿no? Entonces, fuimos siendo muy afines al sistema, ¿sí? De la iglesia institución clerical piramidal. El Papa Francisco, en su pontificado, nos está llamando a retomar no solamente el carisma franciscano, sino el evangelio, porque Jesús nunca había pensado una iglesia como la que tenemos, ¿no? No. Jesús dice, miren que yo soy el maestro, ustedes lo dicen, y yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y él les está lavando los pies a los discípulos, ¿no? Entonces, se ha dado una andadura de tal manera que hemos negado nuestros orígenes y tenemos que volver a la conversión. Y no es nada fácil, queridos, no es nada fácil. Es bien difícil y Gabriel le apostó a eso, ¿sí? Gabriel le apostó a eso y por eso la memoria que tenemos de Gabriel es tan retante. Hasta ahí. Que Dios le pague, Fray. Nidia. Gracias. Lo primero es como pedirle a Fray
al hermano si nos puede compartir sus notas, los textos que compartió hoy, porque creo que son muy valiosos y que valdría la pena profundizar, ¿no? Porque a veces en el espacio de estas sesiones no se logra capturar la esencia de muchas cosas que están allí muy profundas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es un pequeño comentario cortico y es que el fin de semana pasado en el Evangelio, este fin de semana que pasó, algo muy interesante es ver la humanidad en todas las personas, ¿no? A veces a nosotros se nos olvida que todos somos humanos. Hasta Jesús lo fue, aunque pues él no tuvo algo que nosotros tenemos, el pecado, en fin. Pero yo creo que la acción de Dios, si uno confía en esa acción de Dios y ve la humanidad del otro, yo creo que esa es una acción transformadora y pacífica, porque el colocar la otra mejilla no es no actuar, sino es actuar desde una decisión que uno toma al ser cristiano, al ser franciscano, y no es la acción de la ofensa o la acción de la violencia, sino tal vez es una acción del amor, del diálogo. Bueno, y tengo una pregunta, Fray, para terminar. Cuando su merced hablaba todo lo que nos contó, comentó que Francisco le apostó, el hermano Francisco le apostó a la fraternidad como una forma de comunidad dentro de la iglesia. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que otros movimientos de la época sí llegaron a un cisma con la iglesia, ¿no? Pero nosotros, y pues Francisco se mantuvo en la iglesia a pesar de, pues de tener ese discernimiento de qué hacer. Entonces, él hizo muchas acciones transformadoras. No sé si su merced nos pudiera referir algunas claves para empezar a vivir esa sinodalidad. Pues ya he hablado de algunas, pero no sé si haya algo que nos pueda agregar sobre el tema. Excelente, Nidia, esa pregunta es muy importante. Francisco asumió con la primitiva fraternidad la fraternitas como modelo de vida evangélica. Existía la comunitas. La comunitas son los monjes que viven en su monasterio, todo lo tienen en común, en la estabilidad del monasterio, y estos frailes viven en la fraternitas, que es en la calle, ¿sí? A la intemperie, como decían. Y hay una actitud sinodal que vale la pena rescatar, y gracias, Nidia, por tu pregunta, y es esta. Francisco fue obediente a los pies de la Santa Madre Iglesia. ¿Ven? Aparece precisamente en el texto de que lleva la regla donde el obispo de Roma para ser aprobada, pero no vivió como el Papa, ni vivió como los cardenales, ¿sí? Ni vivió como el clero. O sea, Francisco no se separó de ellos. Eso es lo importante. Irmelia, tienes el micrófono encendido. Muy bien. No se separó de ellos, ¿sí? Pero no vivió como ellos. Porque a veces confundimos eso, ¿no? O sea, no negamos lo que debemos negar. Hay cosas que se deben negar. Hay cosas, por ejemplo, esas desigualdades que a veces se viven, ¿no? Al interior de la comunidad eclesial. No toleramos eso, ¿no? No vivimos eso, pero tampoco nos separamos, ¿no? Eso fue lo que hizo que Francisco no fuera con su grupo suprimido en la iglesia. Muchos fueron suprimidos violentamente, ¿no? Francisco no le pasó eso precisamente. La obediencia elegante, ¿no? Inteligente, ¿no? Coherente con el querer de Dios sobre la humanidad, ¿no? Y la coherencia consiste en la convivencia con el otro, así el otro piense distinto, ¿sí?
hasta que el otro caiga en cuenta, ¿no? Es la diversidad. Eso es muy exigente. Y este fraile del que leí yo ese texto del conventual lo dice, creo que en el segundo aparte. Nidia, los textos se los envío yo a Ricardo para ser compartidos. ¿Listo? Nidia, en el grupo se están compartiendo, Nidia, para que los puedas bajar, ¿vale? Mil gracias, genial. Con gusto. Luis Antonio. Fray Juan, la verdad, yo sinceramente le quiero compartir que yo me sí he quedado como aburrido, la verdad. Con esta, digamos, discernimiento que usted tan vehementemente nos ha explicado sobre la sinodalidad, que yo no había entendido bien el concepto y que ahora comprendo por qué es que se encarnó en el comportamiento de Fray Gabriel y que fue justamente, digamos, la estrella permanente, la iluminación permanente del Espíritu Santo a Jesús en su diario compartir de conocimiento, de saberes, de humildad. Yo creo que es muy triste saber que nuestra iglesia en general, a una orden que era la norma, ¿cierto? Se le convierta en la excepción a la norma. A una cosa que es la regla se convierta en la excepción a la regla. Y es lo que uno desafortunadamente y tristemente ve. No lo hablo por nuestros frailes que uno los oye y los ve y uno sabe que muchísimos de ellos, como cuando ustedes nos hablan, uno ve la fraternidad, ve la solidaridad en sus miradas, uno casi que huele la humildad y huele esa sinodalidad que ustedes enseñan. Pero digamos que hablando en términos generales de lo que uno ve en lo que ha pasado con la iglesia y su comportamiento social y su comportamiento político, uno no ve que esa regla haya sido la constante, sino más bien que haya sido la excepción a la regla. Y es lo triste y sería nuestro reto, sería nuestro compromiso, porque si no caminamos en sinodalidad, pues no vamos a poder nunca enseñar nada, porque todo va a sonar hueco, todo va a sonar como de la literatura, como de la poesía, como de los cánticos, allí muy hermosos, pero sin carne, sin nada que los alumbre en la realidad. Entonces, por eso digo que es como agridulce, porque es un conocimiento que se adquiere, pero que comparado al tenor de la realidad que nos muestra lo que ha sido la iglesia, nuestra iglesia, a la que queremos, a la que amamos y defendemos, pues tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande, para que no pase lo que usted nos dice que pasaba con Fray Gabriel. Incomprendido, y cómo incomprendido si es justamente lo que Jesús enseñó a hacer. Es como eso, Juan Rendón. Luis Antonio, me llama la atención que al comienzo dices que estabas muy triste. Ya al final de la revisión dice que tienes una sensación agridulce. Eso ya es muy importante. Y te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. A Jesús le pasó en su grupo lo mismo, ¿sí? A Francisco le pasó en su grupo lo mismo y a ti también, ¿sí? Yo creo que es muy importante que nosotros asumamos una actitud que Francisco nos pide también en sus textos opusculares. Dice, no carguemos con el pecado del otro, ¿sí? Porque si nos echamos al hombro el pecado del otro, las incoherencias del otro, entonces no caminamos, ¿sí? A ver, la cosa es, a ver, yo, Luis Antonio Giraldo, ¿qué? A ver, pues, ¿cómo? A ver, ¿cómo es la vaina, no? O sea, entonces yo voy a andar en sinodalidad, respetando las diferencias, ¿sí? Y mostrando en mi vida, con la coherencia que tengo, cómo es la cosa, ¿sí? Cómo la entiendo yo, cómo la voy entendiendo.
Y eso va haciendo que el otro seguramente vaya entendiendo y caminando de manera diversa. Gabriel fue terco, tan terco que murió en su terquedad. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? Y si Gabriel hubiera estado en el convento encerrado cuidándose, no sufre la muerte que sufrió. ¿No es cierto? Su coherencia lo llevó a vivir de manera tal que murió como murió. Y eso es un gran regalo para todos nosotros, ¿no? Tenemos que pensar que sí hay gente coherente en esta familia y sintiendo que hierve nuestro corazón, así como el esquemita que puso, el emoticón que puso Nidia. Arde nuestro corazón cuando entendemos que el Espíritu del Señor está en cada hombre y cada mujer. O sea, nosotros los franciscanos somos optimistas por naturaleza y sentimos que todo ser humano es en esencia bueno, ¿sí? Algún filósofo dijo, pero la sociedad lo corrompe, sí, pero en esencia bueno. O sea, hay que escarbar y encontramos allá dentro de todo ser humano ese Adán inocente que lo habita, ese hombre nuevo, Jesús resucitado que lo habita, ese hombre confraternizado, Francisco que lo habita, ese hombre coherente, Gabriel que lo habita porque Gabriel vive en nosotros ya, ¿sí? Cada vez que salgamos a la calle y veamos un habitante de calle por ahí en los rincones, en las esquinas, en los andenes, ¿sí? Pensemos en la coherencia que nos debemos como seguidores de Jesús, porque ese es Jesús ahí. Gabriel entendió eso y no dudó en apostarle la vida a eso. Gracias, Luis Antonio, por generar estas reflexiones. Claudia. Muy buenas noches, Fray Juan, Miguel, Ricardo y todos. Todo esto me hace reflexionar sobre esa ley de Dios inscrita en el corazón de cada ser humano, ese llamado de Dios al amor, a ese amor de Él mismo, el amor del Señor y ese amor fraterno. Y pienso que si nosotros hacemos caso a esa ley inscrita en nuestro corazón, vamos a vivir así, en esa coherencia, porque en esa ley inscrita en el corazón está implícita la fraternidad. Entonces, yo pienso que no podemos como estar tranquilos, estar felices cuando el corazón nos está de alguna manera como reclamando el dolor, la sangre, digámoslo así, citando el texto del Génesis, esa sangre del hermano que está clamando hacia mí, que no es solo porque yo lo asesine como Caín, sino porque lo mato con mi indiferencia, porque no le doy en justicia lo que merece, que es mi amor fraterno, mi cercanía, mi mostrarle la preocupación por él, aunque en algunas ocasiones no pueda hacer nada. Y tomando el tema de los habitantes de calle, pues ellos, la mayoría sufren algo muy, muy delicado, la enfermedad de la adicción, y no es tan fácil que puedan vencerla, no es tan fácil yo decir, listo, nos vamos a ayudar a salir de la adicción, pero tal vez como en muchas enfermedades que no son tan fácilmente curables, sí el hecho de sentirse acompañada a la persona, de sentir que los tratamos como alguien que es mi hermano, que vale la pena, no a quien se le cambia de calle porque es despreciable o causa miedo, sino un hermano más al que comprendemos en su situación dolorosa y al que le queremos presentar nuestra acogida y cercanía. Entonces, pienso que si seguimos
ese llamado del corazón, ese clamor que hay en lo más profundo de todos nosotros, no nos acomodaremos, que es pues una inclinación, pienso que muy natural en todos, porque por la concupiscencia estamos muy inclinados a la comodidad y podemos empezar con mucho fervor entregándonos al hermano, pero siempre hay como muchas tentaciones, digámoslo así, de irse acomodando, de irse organizando de otras maneras. Y sí, hay como una doble fuerza en pugna, una fuerza que nos empuja a entregarnos, a hacer lo que hizo el Señor, que es darse totalmente, lo que hizo San Francisco, lo que hizo Fray Gabriel y tantos santos lo hacen y lo han hecho a través de la historia. Y está la otra fuerza pues que nos empuja como a irnos acomodando, a irnos encerrando y pues no, el llamado, el amor es un amor en salida, ¿cierto? Ese es el llamado que hay en lo más profundo de nuestra alma y para poder ser felices tenemos que seguirlo, pues pienso. Claudia, muchas gracias por tu reflexión. La información genética que tenemos cada uno de nosotros en nuestro ADN es nuestra tendencia a la bondad. Eso es lo natural. Naturalmente tendemos al amor, a la bondad. Lo que no es natural es que tendamos al odio, ¿sí? Que tendamos a lo que llamamos el mal. Eso no es normal, ¿sí? Entonces, yo creo que es bien importante que entendamos eso, pero también es muy importante que entendamos que Gabriel entendió que, por ejemplo, el general Sandúa tenía como lugar de habitación la calle. Él inicialmente, Gabriel, se le ocurrió que había que sacarlo de la calle porque el pobre general, pues, imagínense esas noches ahí en el Parque Santander y y acuérdense que se lo llevaron para una casa de viejitos. Y el general Sandúa se les volvió un ogro allá en esa casa de viejitos y salió, ¿se acuerdan? Y salió, y el día que salió diciendo ¡viva la libertad! Ahí Gabriel entendió que vivir en la calle para algunos es un estilo de vida, ¿sí? Y hay muchos de estrato 6 viviendo en la calle porque se cansaron de pagar impuestos, de pagar arriendo, de pagar servicios públicos, ¿sí? De usar corbata, ¿sí? Y además, pues, se hicieron alguna adicción y eso ya complejiza las cosas. Gabriel entendió esa diversidad. Es que hablando con Gabriel nos contaba eso. O sea, los habitantes de calle, muchos de ellos están porque quieren estar, ¿sí? Yo creo, hermanas y hermanos, que este mundo es más complejo de lo que nosotros pensamos, que hay que pedir al Espíritu del Señor para que nos dé un espíritu que pueda convivir en estas relaciones entre todos desde la cultura del encuentro. Como Nidia nos dice, nuevamente pone la manito, como Nidia nos dice, la cultura del encuentro es muy importante en la espiritualidad franciscana y en estos momentos de la humanidad, ¿no? Muchas gracias. Sofía. Sí, muy buenas noches. No, apenas para un aportecito. Teniendo en cuenta las palabras del fray, pues me hace pensar que Francisco desde el comienzo vivió lo que era la sinodalidad. ¿Por qué? Porque fue un hombre caminante, andante, sin rechazar, sin someter, por decir algo, a nadie bajo su yugo. Entonces, Francisco Jesús lo llama
a reparar su iglesia que se está cayendo. Y me imagino que era uno de los dolores que nuestro Señor tenía cuando veía cómo estaba derrumbándose la iglesia, cómo nosotros nos estábamos alejando cada uno por sus lados, no caminábamos juntos. Entonces, esa fue el llamado que Dios le hizo a Francisco. Digo yo en estos momentos, al escuchar estas palabras, porque prácticamente, según lo que escucho, es que Francisco fue un hombre abiertamente y fue un hombre de pocas palabras, pero así con pocas palabras llegó a congregar mucha gente que lo seguían a él y sacar ese modelo de la regla franciscana, la regla seglar franciscana para seguir a Cristo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ya estamos a tiempo. Fray Juan, el cierre. Luis Antonio quiere hablar, pidió la palabra. Ah, ok, Luis Antonio. Nuevamente. No, qué pena, es que siempre, yo pensé que ya le había bajado la mano, tranquilo. Vamos Ok. con el cierre. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, llamados a una experiencia sinodal, no solamente desde la espiritualidad franciscana, sino desde la espiritualidad de Jesús, porque es nuestro pozo, ahí es donde bebemos, porque la iglesia es sinodal de origen, ¿sí? La iglesia es pentecostal, porque nace en Pentecostés. En la iglesia hay divergencias, Pablo y Pedro peleando, los de Éfeso y los de Corinto diciéndose, ¿sí? Aquellos que la circuncisión sí, estos que no, ¿sí? Así nacimos. Y así debemos seguir viviendo, diversos, pero respetuosos, sabiendo que cada uno de nosotros tiene en sus genes la información divina, ¿sí? De un ADN que nos hace hermanos unos de otros. Por eso es muy importante que en sinodalidad aprendamos a mirarnos y a tratarnos como hermanas y hermanos. Que no obedezcamos todo aquello que se convirtió en tradición eclesiástica, ¿sí? Y que niega el evangelio. Pero no matemos ni secuestremos a nadie por tener esas tradiciones. Simplemente empecemos a tratarnos como iguales, a llamarnos hermanos, hermanas, ¿sí? A rezar juntos, a trabajar por la construcción de una sociedad justa, fraterna, en paz, sororal. Creo que es muy importante esto. Y esto significa que tenemos que hacer coincidir fe y política. Esto significa que tenemos que tener muy clara nuestra identidad y nuestra misión. Esto significa que tenemos que tener muy clara nuestra vocación de paz, construcción de paz. Y yo creo que este objetivo de esta fase del diplomado tiene que ser un objetivo que haga arder el corazón, ¿sí? A todos aquellos que conocimos a Gabriel, ¿sí? Y que conocemos y convivimos la espiritualidad franciscana. Muchas gracias por estar aquí. Son las 8 en punto de la noche. Muy bien. Muchísimas gracias, Fray Juan, por acercarnos a este tema tan importante en este momento como es el de la sinodalidad. Ese caminar juntos, ojalá que sigamos en ese caminar juntos, ¿no? Muy bien, cámaras, por favor, a ver si los veo, o están dormidos en la cama, arrunchados, o los que están en carnaval, porque estamos en los de Barranquilla fueron saliendo así sin hacer ruido.
¿cierto? Fueron saliendo sin hacer, silenciosamente fueron saliendo sin hacer ruido para De seguir. rumba, Hoy, de claro, rumba, de hoy, rumba. nada más y nada menos que hoy están allá sepultando A Joselito. a Joselito. Hoy están allá velando a Joselito. Entonces, Joselito Carnaval. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, recuerden que este fin de semana, este 25, este sábado, van a tener su tercera evaluación. Me imagino que ya leyeron, ya eso saben, es el libro pues de lado al lado. Va a estar, yo cuelgo la evaluación desde temprano, voy a colgar el libro por si de pronto tienen dudas. Igual les voy a colocar allá el archivo donde está el número de su matrícula, porque siempre se lo va a apuntar. Resulta que para digitar las notas para mí es mucho más fácil con el número de matrícula. Entonces, ahí también aparece el número de matrícula, colóquelo ahí también. Muy bien, esa es una parte. La otra es, ya nuestros estudiantes están enviando unos videos, porque yo le pedí a algún grupo de estudiantes, pero pues quiero compartirles a todos, y videos que van a ser promocionales para el próximo diplomado, que es el mismo, a veces de la doctrina de la iglesia, pero está abierto a toda Colombia, Latinoamérica, por hecho, todo el que quiera formarse en doctrina social de la iglesia, porque ustedes me van a ayudar a poner de moda la doctrina social de la iglesia en nuestro país. Entonces, yo desde mañana voy a empezar a compartir estos videos. Ya tengo 2 videos que nuestros estudiantes hicieron hermosamente, muy dedicados, muy juiciosos. Yo espero que ya también Tuluá, también Ya, hoy lo Bogotá, hicimos, hoy lo hicimos. Bogotá, con el grupo de Callejeros de la Misericordia, ya Nidia, que está unida a ellos, ojalá. Ahí desde mañana les voy a empezar a compartir estos videos. La idea es que usted lo ponga en sus redes sociales y le pida a gente que lo multiplique, mejor dicho, que el mundo entero sepa que estamos en este tema. Entonces, multiplíquenlo muchas veces. Igual si alguien necesita ver la Beas Data, pues yo lo tengo de ellos, el permiso de ellos para poder publicar sus imágenes. No olviden, es muy importante ese documento. Ustedes envían sus videos, pero los envían con el Aveas Data. Dan los permisos. Sin embargo, les recuerdo que ustedes se matricularon, también les dieron los permisos a la San Buenaventura y a la provincia franciscana para utilizar la información o todo lo que tiene que ver con Aveas Data. Pero eso es muy importante que lo tengamos siempre claro. Entonces, desde mañana yo les envío los videos, rótenlos, una semana uno, otra semana el otro, póngalos en sus redes sociales. Yo estoy esperando pues también de Cartagena, de Barranquilla, ¿sí? Fray Juan, bendiciones, muchísimas gracias. Ok, entonces, por favor, vean el video, vean el ejemplo, ¿sí? Es muy sencillo el tema. Yo les voy a colocar las indicaciones para los que no les he hecho esta invitación. Yo dije, voy a empezar poco a poco a hacer la invitación, pero todos están invitados, ojalá por grupos, organícese por grupos, ¿no? Lástima, no les dije a los de Barranquilla, sino seguramente lo habían hecho allá desde el carnaval. Y había sido bien interesante, pero bueno, creo que se trata de eso. Entonces, muchas bendiciones este fin de semana muy juicioso. Bueno, mañana, el jueves, nos volvemos a ver, nada más y nada menos con todo el tema de la espiritualidad franciscana. Va a ser un tema de los núcleos más importantes del franciscanismo, con Fray Francisco Lotero Matiz, fraile franciscano de nuestra provincia de la Santa Fe. Entonces, va a ser bien interesante porque son todos los núcleos de la espiritualidad franciscana, ¿no? Vistos desde la geografía, desde los documentos, y bueno, por un experto también que es Pachito Lotero, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es bendiciones, que puedan descansar. Los que estamos aquí en Bogotá, estaba haciendo muchísimo frío, lloviendo mucho, no sé, Cajicá también seguramente. Bueno, Medellín no sé, Cartagena no sé cómo estén esos climas por allá, muy calientes. Bueno, En Cali está muy cayendo un bien. aguacero en estos momentos. Claro, me imagino. Miguel, Ok, una pregunta. bueno, dime, Adriana. Nosotros, bueno, hoy hicimos lo del video con la ayuda de Dios y todo lo Sí, dispuso con los que estamos. Pero la súper. pregunta es, nosotros ya en el proyecto debemos acordar una fecha y pedirte a ti para citarnos con el profesor Bueno, Alfonso. sí, qué pena, a mí se me olvidó decirles eso. Yo ya tuve reunión con Alfonso. Él les dio hasta el 4 de marzo para entregar el segundo trabajo, ¿cierto? Ok. El 4 de marzo ustedes envían ese trabajo. Él tiene 4, 5 y 6 para leerlo. A partir del 7 va a dar las citas. A partir del 7 él va.
Él la va Aquí- dando a nosotros, sí, nosotros no somos. Claro, Ah, no, o sea, nosotros organizamos las citas y les decimos, mire, el grupo del Valle de Tuluá va a estar tal día, el grupo de Medellín va a estar tal día, el grupo de Bogotá va a estar tal día, el grupo de Cali va a estar tal día, ¿sí? Sin embargo, pues negociamos, sin embargo, pues cuadramos, porque pues ustedes también tienen todas sus ocupaciones y todo, ¿no? Pero ya él dijo, yo necesito que me entreguen el trabajo el 4, la tarea que él les dejó una tarea y yo ya se las colgué, espero que se reúnan por grupo, resuelvan esa tarea y la tienen que enviar el 4. Él la va a leer entre 4, 5 y 6. Así me dijo, yo 4, 5 y 6 yo leo esos trabajos y se dieron cuenta, los leyó uno por uno, ¿sí? A él no daba la carreta, los leyó uno por uno y les dijo, mire, tan, pero claro, quiere hacerlo con el equipo para que sea mucho más detallado el tema y sean... y de una vez podamos perfilar, porque ya entramos al último mes. En este mes ustedes tienen que organizar la iniciativa, ¿sí? Que van a poner a rodar en Tuluá, que van a poner a rodar en Cali, que van a poner a rodar en Medellín, que van a poner a rodar en Bogotá, ¿sí? Sí. Eso tiene que quedar cuadrado, ¿sí? Ajá. Cosa que al final podamos tener una sesión con los grupos que nos expongan cuál va a ser la línea, qué es lo que van a hacer, cómo se van a lanzar a hacer algo serio, organizado, con conocimiento y desde cada uno de los sitios donde ustedes laboran. Bueno, entonces de eso se trata, pero ya sacaré un poco más de tiempo para detalladamente ir trabajando con ustedes. Pero bueno, gracias por las preguntas. Yo lo sigo aquí demorando, qué pena con ustedes. Bueno, feliz noche, que descansen. Gracias, bendecido descanso. Ok. Que pase bien, gracias. Ok, en la medida en que vayan armando sus videos, por favor los van enviando. ¿Listo? Lo Gracias. enviamos a ti, sí. Ok, Muy bien. listo, ok, gracias. Chao, chao. Paz y bien.